Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 120. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la diputada Zulay Rodríguez Luz. Presidente, proyecto general de adopciones fue discutido casi por un año. Se analizaron los tratados, convenios, declaraciones a favor de los menores de edad. Y esto surge por una iniciativa de todas las comisionadas de familia que hicimos visitas a diferentes albergues y asilos donde nos dimos cuenta que menores de edad habían sido institucionalizados. Y había un gran problema, ya que los juzgados, principalmente los de familia, de niñez y adolescencia, les llegan diversas peticiones de personas que quieren adoptar un niño, generalmente de meses, o que tengan de 2, 3, 4 y 5 años de edad. Pero ¿qué sucede? Por la burocracia del sistema, donde el juez demora en ampliación, prórrogas, y con una ley general de adopciones arcaica, obsoleta y burocrática, muchas veces prefieren buscar al tatarabuelo, al bisabuelo, porque se lo tienen que dar a ese familiar. Y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ese familiar no es que esté en las mejores condiciones, porque uno puede no tener recursos, pero tener una gran moral y no tener antecedentes penales. Y en el 80% de los casos, que esas menores, mujeres, menores de edad, eran regresados a sus tíos, a sus abuelos, o quedaban en las manos de los padrastros, quedaban siendo abusadas y embarazadas. ¿Qué clase de ley es esa? Cuando podemos ver que hay padres que no tienen hijos y que realmente le quieren dar un hogar a ese niño. Vimos otros casos de madres solteras, mujeres exitosas, que bueno, no querían casarse, pero querían adoptar un niño y darle ese amor, o simplemente porque tenían una relación fallida, o simplemente porque estaban casadas y el esposo murió por alguna enfermedad, ella quedó viuda y cuando iban a los juzgados no se lo daban. Hay otros casos de padrinos y madrinas que van a diferentes albergues a conocer a los niños y por 2, 3 años hacen un afecto emocional con ese niño y esa niña. Y quieren adoptar a ese niño y esa niña. Ah, no, pero la Ley General de Adopciones tú no puedes escoger al niño. ¿Por qué no? Si hiciste un lazo de afectividad, es el que ellos te dan. Y desilusionan a las personas y al final las personas pasan 5, 6, 7 años y no logran adoptar. Y ya nos hemos dado cuenta que los albergues no son la solución. Ese debe ser la última instancia y el último recurso. Aquí acabamos de aprobar el proyecto de ley de los hogares temporales y de acogida, pero que va de la mano de una ley general de adopciones que tiene que modernizarse. Porque el padrino y madrina que quiere adoptar ese niño, ayúdenlo. Y que los jueces no se demoren 3, 4, 5, 6, 7 años poniendo un niño en estado de adoptabilidad, cuando ya hay una relación cercana con ese menor. Nuestra Constitución, el Código de la Familia, los convenios y tratados establecen que el niño tiene derecho a una familia y a un hogar. Cuando usted llega a esos albergues que a mí me tocó visitarlos por un año, usted viera esos muchachitos y esos niños de 5, 6, 7 años, se le abrazaban a usted y le decía, llévame, adóptame, quiero irme de aquí. Porque incluso en hogares
como el de Sor Lourdes, que es excelente. Sor Lourdes es una santa. Sor Lourdes es una mujer buena. Nos decía, los niños quieren un papá y quieren una mamá. Pero estos trámites burocráticos de los juzgados de familia han institucionalizado a los menores. Yo le mandé al diputado Juan Diego Vázquez, que él no me deja mentir, un documental de hace 8 años, donde los niños en los albergues quedaban institucionalizados. Institucionalizado es una palabra políticamente correcta, es como decir quedan encarcelados. Pero hasta los presos reciben visitas y los niños no reciben visitas. Quedan como en una cárcel. Y rogando que vengan personas y los adopten. Pero estos trámites burocráticos desilusionan a cualquiera y quedan esos niños 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y adivinen, cuando llegan a los 18 años, ya le dicen en los albergues, usted es mayor de edad, defiéndase como pueda. Y eso no es correcto. Y quedan padres y madres panameños, residentes y nacionalizados panameños, yendo a Colombia y a Costa Rica a adoptar a niños por toda la burocracia de estos juzgados de familia, que tienen mucha culpa de lo que ha pasado. Esos juzgados de familia y esos jueces de niñez y adolescencia son responsables de lo que ha pasado. Miren, yo no... Para mí una de las grandes culpables no es Mariné, que acaba de llegar, no lo es Marcova Concepción. Marcova Concepción, pero como viene de la fundación del patrón, que hizo un mal trabajo, porque ella era la técnica, y puso a Sara Rodríguez porque ella era la técnica, pero como ella era la fundación del que manda en Panamá, no se le puede tocar. Y ahora adivinen, está en las Naciones Unidas ganando 10.000 más viáticos, cuando ella es la gran responsable de lo que ha pasado. Esa señora es responsable, que debieron haberla citado en el Ministerio Público, porque tapó muchas cosas, pero ella no la mencionan. Ella no la mencionan, porque ella es una de los peces gordos en este país. Pero como tenía no sé cuánto, y era técnica, y venía de la fundación del mandamás, estas leyes que ella debió haber presentado, la presentamos nosotros, porque tuvimos que ver que en una subcomisión, de 6 meses a 8 meses, se destapó lo que venían haciendo y confirmado desde el 2015. Yo le pido a los diputados y diputadas, y ya acabamos de presentar las correcciones, también aquí con el asesor que representa al MIDES, que nos está presentando consideraciones subsanables, pero que está de acuerdo con este proyecto de ley, porque la burocracia se debe acabar y hay que darle una oportunidad de vida y una oportunidad de tener una familia a estos menores de edad y una oportunidad a estos padres de Panamá con una familia tradicional o con una mujer responsable que tenga éxito, aunque esté soltera, que pueda adoptar, señores, que pueda adoptar, y que se le quite este monopolio a los juzgados de familia y de niñez y adolescencia, que se quedan en ampliaciones que duran 3, 4, 5 años, mientras hemos visto que por lo que ha pasado por años de manera continua y reiterada a nuestros menores, niños y niñas. Esto no puede volver a pasar y lo ideal es adoptar. Este proyecto de ley ya ha sido revisado, consultado por más de un año, consensuado y ajustándolos a la normativa internacional de los tratados y convenios
que ha firmado en Panamá en pro de la niñez panameña para salvaguardar su integridad y garantizarle una familia. Sabemos que un niño no es negocio y sabemos que es cierto y que se ha dicho que hay negociado, pero esto tiene que dársele seguimiento con un equipo interdisciplinario que estamos poniendo en este proyecto. Uno de los tantos problemas que se han dado en los juzgados de familia es que supuestamente debe haber un defensor y la misma ley establece que cuando no está el defensor la audiencia tiene que continuar. Pero adivinen, hay un defensor para toda una provincia de Panamá con más de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 casos. Y cuando el defensor, que dice la ley que no va, tiene que hacerse, pero los juzgados de familia a criterio propio dicen, no, si no viene el defensor no se hace. Y adivinen, pasan 2, 3, 4, 5 años, no viene el defensor y el niño esperando que lo adopten. Oigan, ¿hasta cuándo? Y este tipo de tecnicismos legales es lo que le está quitando las oportunidades a los niños de tener un papá y una mamá que los quieran y los protejan. Aprobemos y demos ese voto de confianza de una ley que ya debió haber sido reformada hace mucho tiempo, hace muchos años, y darle la oportunidad que se le ha negado a esos niños que están en los albergues esperando tener esa tan anhelada familia. Yo los invito, vayan una sola vez, con tristeza dan cuenta cómo esos niños ruegan y lloran y le dicen, llévame al cine. Yo soy madrina de algunos de ellos. Yo solamente los puedo sacar por 3, 4, 5 horas. Y los he tratado de ayudar en la medida de lo posible, como lo han hecho otras diputadas de la Comisión de Familia. No lo tenemos que publicar. Pero esos niños nos pedían, llévame al cine, llévame a McDonald's. No los llevaban. Yo quiero ir a Kentucky. Yo quiero, llévame al Summit, que quiero conocer el zoológico. ¡Qué tristeza! Y le piden a gritos que lo adopten. Ayudémoslos, por favor. Es lo correcto. Pido por favor en segundo debate con las correcciones pertinentes, analizado este proyecto de ley, que le demos segundo debate para que pueda ser prontamente ley de la República por esa deuda social que tiene todos los gobiernos con nuestra niñez panameña. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Gabriel Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes a los colegas nuevamente. Primero que todo, felicitar a todos los diputados, las diputadas que han trabajado en esta excelente iniciativa necesaria desde hace mucho tiempo, no solamente ahora que se ha sacado a luz lo importante que es reformar este sistema. Yo solo quería preguntarle al representante del MIDES, que está aquí con nosotros el día de hoy, su opinión y sus aportes sobre esta propuesta de ley y las modificaciones que se han consensuado con el MIDES, pues cuál es su opinión al respecto y qué le parece la iniciativa y cuál es la postura oficial de ustedes. Presidente, por favor, para que le sea la palabra. En la tarde de hoy estaremos presentando verbalmente, ya los hemos hecho también por vía de un escrito, algunas observaciones a el proyecto de ley de adopciones que estaría adoptando la Cámara. Para ello entraríamos en detalle de forma inmediata. En primer lugar, si bien consideramos conveniente y oportuno la necesidad de adoptar lo antes posible este proyecto de ley, lo cierto es que el mismo requiere para su perfeccionamiento poder hacer algunas adecuaciones de forma rápida. La primera de ellas se refiere a el contenido del numeral 4 del artículo número 3 del proyecto de ley, el cual sostiene que hacer efectivo el derecho del niño, niña y adolescente que ha mantenido vínculos con una familia que no es la suya, pudiéndose considerar los padrinos y madrinas, así como también las familias acogentes, y luego de un año de convivencia legitimar su integración familiar creando el estado de familia por medio de adopción. Nosotros consideramos que si bien es pertinente el término procesal de un año que se le está dando a este artículo,
Lo cierto es que el mismo se encuentra inmerso en los propósitos de la ley y este término de referencia debe de ser los artículos que regulan el procedimiento, es decir, aquellos que descansan del artículo 48 en adelante. Por otro lado, el artículo 6, que regula la separación de la familia como medida de protección, específicamente en lo concerniente a que esta medida de separación origina el acceso al hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente a mantener vínculos con una familia que no es la suya, parece dar indicios de un control, sí en efecto, de protección, pero sumarísimo, que no pasaría por una revisión en sede judicial, por lo que consideramos que esta parte debe ser suprimida y buscar una redacción más consona con los fines de esta medida de protección. Al respecto, invocamos un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el que se refiere a el informe sobre el derecho del niño, la niña de la niña a la familia, cuidado alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas. La CIDH ha considerado lo siguiente: la Comisión pone también de manifiesto sus preocupaciones en relación a las dificultades identificadas en la región en lo relativo a la estricta observancia de las garantías contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en las decisiones que se adopten respecto a la separación de los niños de sus progenitores. En ese sentido, y esto es lo más importante, señores diputados, la CIDH recuerda que cuando la medida de protección implique la separación del niño de su familia, la adopción de la misma debe quedar sujeta a revisión judicial, de modo que se dé satisfacción del artículo 11.2 de la Convención Americana y del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Otro aspecto que debe ser revisado es la definición que nos otorga el numeral 15 del artículo 10, el cual sostiene: sistema de acogimiento. Es el conjunto de acciones que deberá desarrollar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora, que deberá garantizar para que la adopción, y esto es lo fundamental en la modificación de este artículo, que la adopción funcione como una medida de protección de carácter temporal a favor de los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental y el acogimiento se provea con la protección integral de sus derechos. Aquí lo que pareciera es que se está otorgando una definición, sí, si bien con respecto a familia acogente, al sistema de familia acogente, lo cierto es que está señalando que la adopción sería de carácter temporal. Y esto no es correcto, ya que con la adopción lo que se busca es darle una solución definitiva y permanente a la situación del niño específicamente. Reformar el contenido del artículo 32, ya que pareciera generar un conflicto de ley con el contenido del 44 de la ley número 61 de 7 de octubre de 2015 que adopta el Código de Derecho Internacional Privado, el cual sostiene: la adopción plena es irrevocable y produce la disolución del vínculo con la familia biológica aun cuando persistan los impedimentos legales. La adopción plena produce la integración total en la familia del adoptante sin que medie reserva alguna. El adoptante recibe la nacionalidad del adoptado. Muchas gracias. Seremos breves con el tiempo. Bien, los procesos de adopción y la sentencia extranjera declarativa de adopción se tramitarán directamente ante las autoridades del registro civil sin que medie proceso de exequatur y se da la reserva consignada en el Tratado de los Derechos del Niño. Lo cierto es que pareciera generar un conflicto de ley, ya que durante la vigencia, digamos, o la entrada en vigencia del Código de Derecho Internacional Privado, no se incluye a la CENIAF en este procedimiento, sin embargo, en la ley de adopciones sí se está haciendo, así es que tendríamos que revisar ese aspecto de ley. Por otro lado, tomando en consideración el contenido de los artículos 36 y 37 del proyecto de ley, en contradicción, aparece una contradicción con la ley número 51 del 2005 de la Caja de Seguro Social. Los artículos 36 y 37 del proyecto sostienen derecho a licencia. En el caso de adopción de personas menores de edad, la adopción conjunta o individual, tanto el padre y la madre adoptante tendrán derecho a la licencia remunerada por razón de la adopción en los términos que establece la legislación vigente en la materia. Las reglas para la licencia, según el artículo 37, establecen que será establecida en el artículo anterior,
se ajustará a lo regulado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Cuando observamos que establece, por ejemplo, el artículo 146 de la Ley de la Caja del Seguro Social, establece que el subsidio por maternidad, las aseguradas cubiertas por este riesgo que tengan acreditadas en su cuenta individual un mínimo de 9 cuotas mensuales en los 12 meses anteriores al 7º mes de gravidez, percibirán el subsidio por maternidad, que corresponda a las 6 semanas anteriores y a las 8 siguientes al parto. Entonces, la ley de la Caja del Seguro Social de gravidez y del momento del parto, sin embargo, acá recordemos que estamos refiriéndonos a un proceso de adopción. No es posible determinar el momento procesal en que dicha decisión final, definitiva y obligatoria, emitida por los tribunales durante el proceso de adopción, pueda equipararse a el momento de tanto de la gravidez como del momento del parto. Bien, culminando con nuestra intervención, mencionaríamos que otro aspecto a considerar sería el contenido del artículo 2 que rige los principios del proyecto de ley. En su numeral 10 establece la obligatoriedad de que el adoptado dé su consentimiento a partir de los 10 años. Sin embargo, creemos que esto neutraliza el control de convencionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Establece el numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecta al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Esto es importante porque el proyecto de ley establece que se valorarán aquellas declaraciones o las opiniones del niño que tengan más de 10 años. Y lo cierto es que para los efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1 establece que es todo ser humano que no haya cumplido 18 años de edad. Y recordemos que es importante, a través de los mecanismos de atención multidisciplinaria o equipo interdisciplinario, poder observar también las reglas de interpretación para que las personas que tengan o los niños que tengan menos de 10 años puedan también vertir su manifestación. Para concluir, el numeral 2 del artículo 15 sobre prohibiciones debe ser reformado y suprimirse el término no emancipada y limitarse a madre adolescente, ya que según el artículo 260 del Código de la Familia, este permite a la menor de edad reconocer a su hijo o hija, por lo cual se le está desconociendo el derecho que tiene a decidir sobre su hijo, aún siendo menor. Y por otro lado, somos de la opinión que el numeral 2 del artículo 23 viola preceptos conferidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que sería lo más importante a considerar por los estados en base al principio del interés superior del menor, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana respecto al derecho del hombre y a la mujer a fundar una familia. En los 3 documentos, la regla general es permitir, por un lado, la protección de la formación de una familia que garantice el interés superior del origen familiar. Sin embargo, en el proyecto de ley se está estableciendo un mínimo y un máximo de diferencia de años para poder entrar en el procedimiento de adopción. Y culminamos con que los artículos 7, 7A y 7B del proyecto de ley son procedimentales. Por lo tanto, deben de ir en el capítulo respectivo y no en el que contempla los principios generales. Así como que no queda muy claro si los artículos sobre nulidades se refieren a procedimiento administrativo o judicial, y tendríamos que definir esto con un poco más de ahínco, debido a que el Poder Judicial podría ser un veedor permanente de la gestión administrativa de CENIAF y pudiera reñir con los límites sobre la separación de poderes contenido en la Constitución Nacional. Con eso culminaríamos, señor presidente, nuestra intervención. Estamos abiertos a las preguntas. No me presenté al inicio, Félix Paz, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias. Comenta, hermano. Bien. Ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. La secretaria de lectura de la propuesta que reposa en mesa. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen que se modifique el artículo 11 del proyecto de ley 120 así: artículo 11, prohibición de entrega directa.
Queda prohibido expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda o a cualquier otro medio o forma otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño a personas e instituciones, con excepción de la entrega a un centro receptor siempre que cumpla con lo señalado en la Ley 55 del 2017. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo y él o los pretensos guardadores del niño. Toda entrega de niños, niñas y adolescentes que se realice por parte de jueces de niñez y adolescencia y familia a personas que no tengan la patria potestad o la tutela de las personas menores de edad, tiene que ser comunicada a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de que se dé la supervisión e ingreso al sistema de acogimiento familiar, en los términos que establece su legislación especial. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deberán ser considerados para los fines de la adopción. La honorable diputada Corina Cano y otros proponen que se modifique el artículo 20 del proyecto de ley 120, así, artículo 20. Persona adoptante puede ser adoptada persona mayor de edad legalmente capaz en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 2. El hombre y la mujer unidos en matrimonio entre sí por un periodo mínimo de 2 años y en matrimonio de hecho conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, siempre que exista consentimiento de ambos. En caso de adopción de personas menores de edad, además de los requisitos anteriores, el adoptante deberá estar domiciliado en la República de Panamá o en uno de los estados que haya suscrito, ratificado el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional o tener suscrito y ratificado convenio oficial de adopción en el estado panameño. Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Juan Diego Vázquez, Corina Cano y otros proponen que se modifique el numeral 15 del artículo 10 del proyecto de ley 120 así. Artículo 10. Definiciones. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así. 15. Sistema de acogimiento. Es el conjunto de acciones que deberá desarrollar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, autoridad ejecutora que deberá garantizar para que funcione como una medida de protección de carácter temporal a favor de los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental y el acogimiento se provea con la protección integral de sus derechos. Los honorables diputados Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen que se modifique el artículo 32 del proyecto de ley 120 así. Artículo 32. Adopción conferida en el extranjero. Cuando la adopción sea conferida en el extranjero, los deberes y derechos del adoptante y del adoptado entre sí se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en otro estado, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 7 del Código de la Familia y en el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Las resoluciones de adopciones proferidas en el extranjero cumplir previamente con el procedimiento de evaluación y calificación por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y en coordinación con la Dirección Nacional de Registro Civil para que puedan ser inscritas en la República de Panamá. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen que se adicione un numeral 1A al artículo 82 del proyecto de ley 120 así. Artículo 82. Limitaciones para convenios internacionales sobre adopción. El Estado solo suscribirá convenios sobre adopción con otros estados que cumplan con los lineamientos y las directrices de la Convención de los Derechos del Niño y el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional y todos los instrumentos de derechos humanos ratificados por la República de Panamá. En dichos convenios deberá estipularse: 1. Los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos adoptantes, que en ningún caso podrán ser inferiores a la nacional. 1A.
las prohibiciones establecidas en esta ley y lo contemplado en el artículo 24. 2. El señalamiento de mecanismos de evaluación del convenio. 3. El compromiso de rendición de cuentas en los asuntos que sean requeridos por la autoridad central. 4. La obligación de la contraparte de remitir los informes que les sean solicitados. Las honorables diputadas Zulay Rodríguez, Corina Cano y otros proponen que se adicione un numeral 11 al artículo 85 del proyecto de ley 120 así. Artículo 85. Documentación requerida para adopciones internacionales. En caso de que el solicitante o los solicitantes sean extranjeros o nacionales domiciliados fuera del país o que residan en el extranjero, adicional a lo previsto en el artículo 52, deberán aportar los siguientes documentos. 1. Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica psicofamiliar, avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de recepción. 2. Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes, que incluya la dinámica y funcionabilidad de la familia, avalada por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de recepción. 3. Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 4. Copia de pasaporte. 5. Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 6. Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de recepción. 7. Certificación expedida por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente en proceso de adopción por un término de 3 años. 8. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido por la autoridad central u organismos acreditados por la autoridad central en materia de adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 9. Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptado. 10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de nacionalización. 11. Certificado de matrimonio, si la adopción es conjunta individual. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen artículo nuevo 1. Hijo o nacer. Una madre podrá expresar su decisión de entregar en adopción a su hijo o hija que esté por nacer, comunicándose con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que la someterá a un programa de orientación que tendrá por objeto asesorar e informar, profesional e individualmente, sobre los principios, los derechos y las consecuencias de la adopción. Y luego de cumplido con el procedimiento del artículo 41, se iniciará la investigación de la familia consanguínea antes del nacimiento, incluyendo los casos de las víctimas de violación o incesto. La madre biológica podrá desistir de continuar la entrega dentro de los 60 días posteriores al nacimiento del niño o la niña. Las honorables diputadas Corina Cano, Zulay Rodríguez proponen que se adicione un artículo nuevo 2 al proyecto de ley así. Artículo nuevo 2. Defensor de oficio de niño, niña y adolescente. Se nombrará un defensor de oficio del niño, niña y adolescente por cada juzgado de niñez y adolescencia, con excepción de los juzgados de Panamá Centro, Veraguas y San Miguelito, en los que se nombrarán 2 defensores. Estos defensores serán designados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y para ello se aprobarán las partidas presupuestarias extraordinarias correspondientes. Las honorables diputadas Zulay Rodríguez, Corina Cano proponen que se adicione un artículo nuevo 3 al proyecto de ley 120 así. Artículo nuevo 3. Requisitos del defensor de oficio del niño, niña y adolescente. Para ejercer el cargo de defensor de oficio del niño, niña y adolescente, se requiere ser graduado en Derecho y tener idoneidad para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá y poseer estudios y experiencia en materia de niñez y adolescencia por más de 5 años. La jurisdicción de niñez y adolescencia formará parte de la comisión de selección de estos profesionales. Los honorables diputados Corina Cano, Zulay Rodríguez proponen que se modifique el numeral 10 del artículo 2 del proyecto de ley 120 así. Artículo 2. Principios generales.
La adopción se rige por los siguientes principios. 1. 10. La obligatoriedad que el adoptado dé su consentimiento. La honorable diputada Zulay Rodríguez, Corina Cano y otros proponen que se elimine el artículo 36 del proyecto de ley 120. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen que se elimine del proyecto de ley 120. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez y otros proponen que se elimine el artículo 38 del proyecto de ley 120. Fin de la lectura de las propuestas de modificaciones, señor presidente. Un breve receso. ¿Puedo devolver unos proyectos? No, vamos a probar que tú vengas, déjate. Retirando la propuesta leída del artículo 32 y estamos entonces incorporando una nueva modificación para que sea leída en el Pleno Legislativo. Aprueba el Pleno el retiro del artículo 32. De lectura a la nueva propuesta, señor secretario. La honorable diputada Corina Cano, Zulay Rodríguez propone que se modifique el artículo 32 del proyecto de ley 120 así. Artículo 32. Adopción conferida en el extranjero. Cuando la adopción sea conferida en el extranjero, los deberes y derechos del adoptante y del adoptado entre sí se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción. Cuando ésta hubiere sido conferida en otro estado, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 7 del Código de la Familia y en el convenio relativo a la protección y a la cooperación en materia de adopción internacional. Las resoluciones de adopción proferidas en el extranjero deben cumplir previamente con el procedimiento de evaluación y calificación por la Dirección Nacional de Registro Civil para que puedan ser inscritos en la República de Panamá. Fin de la propuesta, señor presidente. Ofrezco la palabra a votar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el segundo debate que ha cerrado. Vamos a la votación artículo por artículo. Apruebe el Pleno el artículo 1, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 2, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 3, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 4, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 5, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 6, artículo original. Ha sido Apruebe aprobado. el Pleno el artículo 7, artículo original. Ha sido aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 8, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 9, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 10, modificación parcial. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 11, modificación parcial. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 12, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 13, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 14, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 15, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 16, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 17, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 18, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 19, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 20, modificación parcial. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 21, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 22, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 23, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 24, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 25, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 26, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 27, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 28, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 29, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 30, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 31, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 32, modificación parcial. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 33, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 34, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 35, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 36, eliminación. Ha sido Apruebe el aprobado. Pleno el artículo 37, eliminación. Ha sido aprobada la Apruebe el Pleno el eliminación. artículo 38, eliminación. Eliminado. Pleno el artículo 39, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 40, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 41, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 42, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 43, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 44, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 45, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 46, artículo original. Aprobado. Apruebe el Pleno el artículo 47, artículo original.
Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 48, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 49, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 50, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 51, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 52, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 53, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 54, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 55, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 56, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 57, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 58, artículo original. Aprueba el Pleno el artículo 59, original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 60, original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 61, original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 62, original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 63, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 64, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 65, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 66, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 67, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 68, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 69, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 70, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 71, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 72, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 73, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 74, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 75, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 76, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 77, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 78, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 79, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 80, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 81, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 82, modificación parcial. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 83, artículo original. Aprueba Aprobado. el Pleno el artículo 84, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 85, modificación parcial. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 86, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 87, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 88, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 89, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 90, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 91, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 92, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 93, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 94, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 95, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 96, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 97, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno el artículo 98, artículo original. Aprueba el Pleno el Aprobado. artículo 99, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 100, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 101, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 102, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 103, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 104, artículo original. Ha sido aprobado. Aprueba el Pleno artículo 105, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 106, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno el artículo 107, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 108, artículo original. Aprueba el Aprobado. Pleno artículo 109, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 110, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 111, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo 112, artículo original. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo nuevo 1. Aprueba Aprobado. el Pleno artículo nuevo 2. Aprobado. Aprueba el Pleno artículo nuevo 3. Aprobado. Título, señora secretaria. General de Adopciones de la República de Panamá. Aprueba el Pleno el título leído. Aprobado. ¿Quiere la Asamblea que el proyecto de ley número 120 tenga tercer debate? Sí quiere, señor presidente. Para cuestión de orden, decretamos un receso hasta el día lunes, primer llamado 1 de la tarde, segundo llamado 1:30 de la tarde. Salud y bendiciones a todos, que pasen un excelente fin de semana.